Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este canal JCA Ecosistema. Hoy día vamos a desarmar una batería porque muchos de los suscriptores se han quedado con muchas dudas y hay algunas personas que quieren utilizar esto como fuente de trabajo. En realidad depende del país si le conviene o no hacerlo. Yo lo voy a brindar con todo cariño mi conocimiento de cómo hacerlo. No es mi trabajo habitual, yo hago otras cosas, ahora trabajo en electrónica, tengo otro tipo de trabajos más de oficina, podríamos decir. Pero esto que le voy a mostrar ahora es lo que hacía mi papá y es algo que lo incorporé, como le expliqué anteriormente, en forma hereditaria. Bueno, como me han seguido haciendo preguntas, voy a empezar desde cero. Voy a desarmar una batería dentro de las posibilidades. En esa época que mi papá hacía no eran como estas las baterías. Tenían unas tapas y se le echaba alquitrán arriba. Muchos de nuestros antiguos suscriptores de mi edad hablan de eso también, de que echaban alquitrán sobre las tapas. Eran baterías desarmables y cada vaso o cada división se podía separar por sí mismo. Ahora vienen de unidad sellada, que es un solo bloque. Pero yo les voy a enseñar cómo la abro yo. Vamos al video y voy a empezar a abrirla. La pongo un poco más alta para que la vean. Le saco la tapa esta. Lo primero que hay que hacer es sacarle el ácido. Estoy preparado con guantes para el ácido. Mi intención es enseñarle el oficio, pero no me gustaría que le pase absolutamente nada a nadie. Tomen las precauciones necesarias. No tengo barbijo porque acá no hay ningún tipo de gases, solamente el contacto del ácido con las manos. Este ácido está rebajado a 1250 al interior de la batería. Si la batería está descargada, lo único que va a salir es agua destilada y el ácido va a quedar en la placa. Si usted pusiera en un densímetro, va a marcar como si fuera agua destilada. La batería tiene que estar cargada para que el ácido esté en este lugar. ¿Qué quiere decir? Que antes de desarmarla conviene cargarla. La vamos a desarmar. ¿Qué hago yo ahora? Vuelco el ácido. Había unos suscriptores que me dicen que ácido en esta densidad no le venden y qué sé yo. Si es verdad, no la venden porque está normalizado y hay que estar inscripto en el registro de industria para que le vendan ácido con esa pureza. Este ácido que yo mezclo para hacer la solución de 1250 es de 98% y no se consigue ácido. Pero ¿qué hacemos nosotros? Estamos hablando de cómo recuperar la batería lo más económicamente posible. Vamos a usar las placas negativas viejas, vamos a recuperar las negativas de esta batería y vamos a recuperar también el ácido. Todo eso no sé si va a salir en un video, pero el que tenga interés en este tema, que ya veo que hay mucha gente, va a tener que seguir viendo los distintos videos. Yo voy a hacer lo que pueda para informárselo. Bueno, yo ahí di vuelta la batería y el ácido ha caído sobre un recipiente de plástico, que puede ser plástico o vidrio. Antes se usaba plomo porque no había en plástico. No afecta en absoluto al recipiente, después uno lo lava. Bueno, yo le dije que lo tenían que cortar con una moladora y en realidad me arrepentí notablemente porque muchos me dijeron que era peligroso. Bueno, yo no quiero en absoluto que le pase nada a nadie. Yo lo voy a hacer con una moladora, pero con un disco de corte, en vez de un disco de diente, un disco de corte, que es mucho más fácil de hacerlo y menos riesgoso, si vamos al caso. El corte yo lo voy a hacer no debajo de la tapa, porque va a quedar muy bajita la caja, sino entre medio de la caja. Voy a hacer un corte que en este momento.
Bueno, como ustedes han visto, hice un corte que no va totalmente debajo de la tapa, sino en el medio, porque quiero que quede lo más alto posible esta parte. La voy a inclinar hacia la cámara. Hice un corte en el medio de la tapa y como la batería es involcable, me conviene dar la vuelta para que salga absolutamente todo el ácido que le ha quedado en este sentido. Va a ver que va a seguir saliendo. Por ese motivo yo le hago el corte primero. Si ustedes ven el color del ácido, ya tiene placas positivas destruidas, que es ese color sucio. Más atrás la voy a poner así, la cámara ve el ácido. Al hacerle el corte, yo logro desagotar totalmente el ácido, porque como la batería es involcable, como hice recién, siempre queda. Pero con ese corte ya es muy difícil que quede. Voy a seguir demorando un poquito para que baje. Bueno. Como esto ahora eso es ácido, es humedad de ácido, lo que hay que hacer es lavarla. Se le hace otro corte acá y otro corte acá. Y utilizan esta sierra. Con esta sierra ustedes se van a evitar el problema del peligro que habríamos. Pero van a ir cortándola en esta forma, después así y así. ¿Por qué? Porque donde tiene los bornes, si ustedes empiezan a cortar directamente, se van a encontrar con los dos bornes y es probable que haga una chispa. No pasa nada, pero es probable que al pasar la sierra por los dos bornes haya un poco de chispa. No pasa nada. Bueno, yo ya hice un corte. Yo podría hacer el otro corte ahora, pero me voy a salpicar con ácido que queda acá, la misma turbina de la amoladora. ¿Qué voy a hacer? La voy a poner en el suelo. Mire el trabajo que me están haciendo hacer. La voy a poner en el suelo y la voy a lavar con esta manguera para diluir al máximo el ácido. Voy a pedirle al asistente que me abra la canilla. Cuando el ácido es diluido, como en este caso, ya cada vez tiene menos poder y no pasa nada. Ya estaba diluido a 1250, ahora va a estar diluido a muchísimo más, porque lo que le estoy echando es agua. Agua común y silvestre. ¿Ah? Me lavo las manos un poquito. La lavo bien. Si quiero le echo adentro, pero lo tengo que volver a lavar. Y no quiero contaminar el ácido que saqué, el ácido usado, que después lo voy a usar. La voy a tratar de escurrir nuevamente y la voy a poner arriba. Estoy disfrazado, como ustedes me han visto, con un delantal y una ropa bastante antigua o vieja, con la intención de que si me cae una gota no se destruya la ropa, porque hace un agujerito en la ropa. Meten la sierra acá y lo empiezan a hacer de esta forma. Yo en este momento ya estoy cortando el borne. Así. Ahora me voy a venir para este lado. Ahí estoy cortando el otro borne. Hasta que se corte el borne. Acá conviene hacerle con la moladora todo alrededor para marcar la línea y que el corte sea perfecto. Porque después nos va a tocar pegar esta tapa a la base de los vasos y tiene que ser plano. Yo no lo voy a hacer todo este trabajo en cámara porque es tedioso y ustedes ya saben que hay que hacerlo más o menos rápido. Bueno, yo ahora les voy a mostrar una batería que ya corté para que vean cómo queda el trabajo. A ver,
Esta batería yo ya la corté. Es lo que va a salir de esto. ¿Y qué vamos a encontrar adentro de la batería? Ahora le voy a mostrar lo que vamos a encontrar dentro de la batería. Y qué parte vamos a utilizar y qué parte no vamos a utilizar. Vamos a la batería que hay adentro. Voy a mostrar otra que tengo ahí afuera, ya sin la tapa y con los elementos viejos acá adentro, para que vean qué encontramos adentro. Cuando desarmemos la batería, vamos a encontrar placas enteras y placas totalmente destruidas, como estas que están acá. Esto es placa molida. Van a salir los vasos con placas muy molidas y placas casi enteras. La placa negativa es esta. Son placas que van a estar enteras y las otras van a estar destruidas. Hay baterías que tienen placas bajas y otras que tienen placas altas. Esta placa es más angosta que esta. Fíjense, hay unos 2 centímetros de diferencia. Esos 2 centímetros se puede cortar si uno quiere usar esta placa en este molde de batería. Porque si la batería es baja, después cuando suelden los elementos arriba, le va a quedar alta y la tapa no se va a poder usar. Como les dije, va a quedar los cabezales de las placas positivas van a quedar enteros. Y el interior de la... Acá lo voy a poner. Este es el interior de la placa positiva. Queda totalmente destruida. ¿Cuál era mi intención? Que ustedes vieran cómo van a sacarlo de adentro. Todo esto sale mojado y embebido en ácido. Entonces hay que lavarlo. Se deja un día secar. Estas placas ya están lavadas con agua así. En una pileta la lavan y le echan agua, mucha, abundante agua para que se lave todo lo que queda. Y la positiva va a quedar así, destruida. El separador, que también se puede reciclar, que es este, no tiene que estar roto. Y al sacarle la placa positiva que está desgranada, se puede usar. Van a quedar pedazos de placa como esta y pedazos de cabezales en la placa positiva. Mire. Esos son pedacitos de plomo y de placa positiva. Volviendo a la placa negativa, va a quedar armada como esta, con su cabezal. Pero conviene cortarlas acá, cortarlas. Ahora voy a explicarle cómo. Vengamos para acá. Este otro disco de corte que se puede utilizar, yo las corto con un martillo, la cortábamos, y una especie de punzón. Por ejemplo, este filo que está acá es un caño estructural cortado en esta forma, que lo uso como punzón. Ahora vamos a hacer el corte de los cabezales de las placas negativas. Lo pongo acá. Mire lo que pasa. Saco un pedazo de plomo, saco el cabezal, la placa positiva ya salió destruida, saco el cabezal y los pedazos de plomo lo pongo a fundir nuevamente en este recipiente que está calentándose acá. Bueno, pero ahora vamos a esta posición. Si ustedes ven, la placa tiene una colilla muy corta porque le falta largo en relación para hacer de nuevo la batería. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La vamos a recuperar agregándole más colillas. Ahora le voy a explicar cómo hago o cómo hacíamos nosotros. Con un soplete como este. A ver si está abierto. Sí. Le voy a alargar la colilla a cada una de las placas. Prendo el soplete.
y hago este trabajo. Claro que necesita cierta calidad de acostumbramiento, de cancha para hacer esto. Esta es la placa que quedó corta, la colilla que quedó corta. Le hago unas gotas de plomo antes. Y luego la tiro para atrás, antes que se fríe. Todo tiene su complicación, no es nada fácil. Pero como ya que quieren aprender y me mandan preguntas, yo les voy a enseñar. Yo ahí le agregué a esta placa, le agregué la colilla que quedó corta. Corto acá, corto allá, le doy la altura y me queda la placa negativa recuperada. ¿Qué hago después de esto? En el caso de la batería que yo voy a armar, la placa es más bajita porque la profundidad de la batería es más baja y yo esta placa la saqué de una batería más alta. La pongo así paralelamente y aunque ustedes no lo crean se puede cortar sin ningún problema. Corto, con una guillotina sería mejor porque hace un corte parejo. ¿Por qué la corto? Porque la placa viene para una caja más alta. Acá no pasa nada porque la reja interna de la placa tiene distintos nervios. Yo justo la corté por el nervio. Estas son dos placas recuperadas. ¿Qué hago después de esto? Tengo que lavar el separador este. Lo lavo. Lo reviso que no tenga nada adentro porque generalmente quedan pedacitos y después la placa no se puede meter. Esta es la placa que va a ser positiva, es negativa en este momento, pero la vamos a transformar en positiva con cargas y descargas. La meto acá, fíjese cómo quedó totalmente metida dentro del separador. Ahora voy haciendo cada una de las placas en esta forma. La positiva las voy... La que va a ser positiva, las voy ensobrando en el separador. Bueno, esta batería yo le voy a poner más placas de lo normal, la voy a hacer de 11 placas. Quiere decir que va a tener 5 positivas y 6 negativas. La positiva va dentro, entre medio de 2 negativas siempre, porque es la que se tuerce y al tener una negativa de cada lado, hace que después no se tuerce. Bueno, esto lo vamos a soldar enseguida y les voy a mostrar cómo es. Los pedacitos de plomo que yo fui sacando de la batería al desarmarla, la puse en esta ollita y le tengo que sacar la escoria. Ahora yo le voy a sacar la escoria. Todo eso es óxido de plomo que se ha producido y impureza al fundirlo. Este es lo que hay que evitar, los olores del plomo fundido. Una vez que le saco, no le saqué al todo. Yo la otra vez le expliqué en el otro video por qué uso una maderita. Porque la maderita no absorbe el frío. Bueno, el frío no, la temperatura del material caliente. Se quema un poco, que es el humo que usted está viendo. Pero no lo absorbe. Y se puede ver el brillo. Después que hago esto, vamos a hacer las farritas que me va a servir a mí para trabajar. Ya le digo, este plomo salió del desecho que había de la batería cuando la desarmé. Lo transformo todo en barrita. Este es un hierro ángulo, un molde muy simple. Un hierro ángulo que se puede utilizar como molde. Ya les digo, esto no es el trabajo mío permanente, pero fue el trabajo que hice durante mucho tiempo en colaborando a mi papá. Por eso conozco muy bien el tema. Bueno, acá si ustedes ven, he hecho 3 barritas que luego me va a servir para la fundición y el soldado de las placas. Como el video se ha hecho extenso,
yo le voy a mostrar en otros videos la continuación. Si ustedes ven los videos que yo ya hice, van a tener ya más o menos completo el tema, pero vamos a hacer un video continuando perfectamente, donde voy a soldar las placas, todas negativas viejas, la vamos a armar a la batería, le voy a soldar la tapa después, que es la duda que tenía, cómo pego la tapa de block. También la voy a pegar, le voy a soldar los bornes y la voy a poner en carga para que sea 100% explicado cómo hacerlo. Amigos, vean el video que sigue porque es la continuación de esto. Se ha hecho un poco largo, pero lo quería hacer bien claro porque había mucha gente que me lo pedía con la intención de poder trabajar en esto. Haciendo las precauciones que corresponden, guantes, no oliendo los gases tóxicos, teniendo donde tirar los residuos, no es grave, funciona tranquilamente como cualquier industria. El ácido sulfúrico lo vamos a recuperar. No venden ácido sulfúrico, pero además de 2 o 3 baterías lo vamos a recuperar. Si consiguen ácido sulfúrico nuevo, se prepara, ya expliqué cómo hice el moldencímetro. Le estamos dando absolutamente toda la teoría del funcionamiento. También me han pedido que yo les diga cómo hacer la placa de cero, pero es mucha información de golpe. Yo por ahora les voy a decir cómo transformar con placas negativas una batería. Por supuesto, la duración va a ser relativa, depende de la calidad de placa que ustedes usaron, el uso que ha tenido anterior o qué sé yo. Pero muchas veces duran más porque son plomo con plomo y se está formando dentro del... Al principio va a gasificar mucho y no le tengan miedo porque después cada vez gasifica menos. Esas cargas y descargas las tienen que hacer en el taller. Si se la ponen directamente a un auto, los primeros días va a dar medio durazno y después se va a ir aliviando el problema. Amigos, hasta la próxima y si les gusta denle like, que es lo que a nosotros nos mantiene.